grado 1. ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí. No está funcionando. Funciones lineales. En las funciones lineales vamos a tener binomios de grado 1. Entonces, por ejemplo, tendríamos f de x igual a un polinomio de grado 1. Entonces, vamos a definir cualquiera. Entonces, que sea 3x más 5. Entonces, esta sería una función lineal. ¿Ya? Entonces, en este caso, es un polinomio de grado 1. Entonces, su gráfica de esta más o menos, ¿cómo va a ser? Cuando son de grado 1. Cuando son, cuando son funciones lineales de grado 1, sus gráficos siempre van a ser rectas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una recta. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, estamos trabajando en R2. Este sería X, este sería Y. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser? Lineales van a ser rectas, podría estar por aquí, y en este caso no está en el origen, ¿no? Entonces, podría estar aquí. Entonces, para poder graficar estas clases de funciones, lo que tienen que hacerse es darse valores, ya para poder graficar esas funciones. Por ejemplo, aquí va a ser X, y aquí va a ser Y, y Y es igual a F de X igual a 3X más 5. ¿Ya? Entonces, si nos damos valores a X, entonces cuando X es igual a 0, va a ser Y es 5. Si va a ser 1, va a ser 8. Si va a ser menos 1, va a ser 2. ¿No? Entonces, esta vamos a ir graficando, digamos, en nuestro recta. Podríamos borrar estos para poder ver mejor. ¿Ya? Tengo esta, mi eje X, esta tengo mi eje Y. Entonces voy a ir haciendo mis puntos. En X es 0, estoy aquí. Y Y es igual a 5. Entonces estaría mal, pues más o menos por aquí arriba. Ya, cuando X es 1, Y es 8. Entonces más o menos por aquí va a estar. Cuando X es menos 1, cuando X es menos 1, dice que es 2. Positivo. Más o menos por aquí. Entonces la recta estaría yendo de esta forma. ¿Eh? En este caso, cuando son funciones lineales, las funciones lineales hemos dicho que van a ser polinomios de grado 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, sus gráficos siempre van a ser rectas. ¿Ya? Ahora, con las funciones cuadráticas, en las funciones cuadráticas, por ejemplo, vamos a tener polinomios de grado 2, de grado 3. En este caso, cuadráticas son el 2, ¿no? Grado 2. Después ya, cuando ya son de grado 3, son funciones de grado superior. Entonces, en las cuadráticas, ¿qué gráfico vamos a tener? Por ejemplo, si la función, vamos a tener, por ejemplo, sí, van a ser parábolas cuando son cuadráticas. Las X, digamos, o también podría ser este tipo de función. Sí. Van a ser parábolas. Entonces, para poder graficar este tipo de funciones, lo que podemos hacer es darnos valores de esa misma forma, entonces siempre van a tener de forma parábola. Entonces, en este caso, esta función de aquí va a ser en el origen, y esta función ya no va a estar en el origen, entonces siempre va a tener eh, su gráfico va a ser una parábola. ¿Ya? Entonces, así más o menos, estaría por ahí, o tal vez así, que no esté en el origen, o tal vez en algún lado. Entonces, pueden graficarse dándose punto. ¿Ya? Ahora, cuando son funciones de grado, cuando ya son algebraicas o de grado 3, ¿qué formas van a tener? Funciones cúbicas. En las cúbicas, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. ¿Ya? En estas funciones cúbicas, su gráfico va a ser de esta forma. Por ejemplo, uno vamos a hacer que esté en el origen. Va a tener esta forma. Va a pasar por el origen. Va a tener esa forma. ¿Ya? Entonces, estas son cuando son cúbicas.
Ya, ya, ahora con funciones exponenciales, en las funciones exponenciales podemos tener este tipo de funciones. Por ejemplo, f de x igual a 3 a la x, podemos tener de esa forma. E a la x, podemos tener esa clase de funciones. Puede ser a la menos x, 3 a la menos x, o también podría ser así. ¿Ya? Este tipo de funciones van a tener su gráfico de esta forma. X, Y, así. Aquí se va a aproximar a 0, pero nunca va a chocar a 0. ¿Ya? Eso sería cuando el exponente, cuando sea entre 1 y infinito. ¿Ya? Y esta otra, nos podemos tener de esta forma. ¿Ya? Entonces, este tipo de gráficos vamos a poder lograr cuando son funciones exponenciales. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, en su forma general, por ejemplo, puedo escribir esta función. En este caso, donde a, estamos diciendo que es mayor a 0 y distinto de 1. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos que esto es mayor a 0 y no es 1, ¿no ves? Es mayor a 0. Entonces, de esa forma vamos a ir definiendo. Por ejemplo, eh, este gráfico de aquí, ¿qué va a ser? Este tipo de gráfico va a tener cuando a va a estar entre 1 y infinito. Y esta otra gráfico va a ser cuando a, en este caso estamos analizando, eh, está de 0 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir de 0 a 1? El intervalo. Nosotros agarramos, por ejemplo, esta de 0 a 1, un medio. Esta, por ejemplo, estaría de esta forma, ¿ves? Esta función exponencial. Tendría su gráfico de esta forma. Y esto, digamos, esta función va a tener esta forma. Porque aquí hemos dicho que a es mayor a 0, entonces a puede tomar los valores de 1 hasta infinito. En este caso es 3, está en ese intervalo, entonces va a tener esta forma. ¿Ya? Entonces, para ver si realmente es, como estoy diciendo, va a tener esta forma, lo que se tienen que hacer es darse valores a x y hallar los puntos y unir. Entonces, les tiene que salir de esta forma. ¿Ya? Entonces, vayan acostumbrándose a hacer manual, porque luego, por ejemplo, cuando uno mete a la graficadora, no sabe cómo está realizando su gráfico. ¿Ya? Cuando hacen manual, entonces identifican los puntos y van uniendo los puntos y ahí les va a salir los gráficos. ¿Ya? Ahora, para funciones logarítmicas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer funciones logarítmicas. Ya, en las funciones logarítmicas, por ejemplo, la función va a ser f de x igual al logaritmo de x en base a, ¿ya? Donde a debe ser mayor a 0 y distinto de 1. Entonces, para eso hay que saber también recordar todas las propiedades de logaritmo, ¿ya? Las propiedades de logaritmo. Entonces, en este caso, mm, vamos a ver su gráfico, de qué formas va a ser. Por ejemplo, esta función en su forma general hemos dicho que va a estar logaritmo de x en base a. Entonces, en este caso, sus gráficos van a ser de esta forma. Más o menos aquí. Sí, más o menos. Aquí, entre esto va a estar 1, y este gráfico va a ser, cuando va a tomar la base del logaritmo, va a ser desde 1 hasta infinito. ¿Ya? Y la otra gráfico va a ser más o menos así. Nunca va a chocar a y. En este caso hemos dicho que va a pasar por 1 y más o menos así. ¿Ya? Este gráfico les va a generar cuando entre el intervalo 0 hasta 1, en ese intervalo. Cuando le salga sus, aquí se analizan las bases. Ya. Ahora, entonces, para eso hay que recordar todas las propiedades del logaritmo. El logaritmo de un producto, ¿qué es? ¿A qué se convierte?
Estoy salvando. Ya, a ver, ¿qué más? Entonces tienen que saber las propiedades del logaritmo y repasar, ¿ya? Entonces vamos a entrar a funciones trigonométricas. ¿Ya? En las funciones trigonométricas vamos a tener, por ejemplo, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, todos estos, ¿ya? Entonces, y también hay que recordar las formulitas de trigonometría, ¿ya? Entonces esa parte hay que ir recordando, ¿ya? La función coseno, ¿cómo es su gráfico? A seno de x. Esta es su gráfico, ¿cómo va a ser esta función? Por ejemplo, va a ser desde -1 a 1. Entonces aquí, en y vamos a tener eso. En el eje x vamos a tener 0, pi medios, pi, así sucesivamente, 2pi y así. En este otro lado vamos a tener igual, menos pi medios, pi, menos pi y así. Entonces, este gráfico más o menos les tiene que salir así, que pasa por el origen. Así. Cuando son senos no pasa entre de -1 a 1 en el eje y. Ahora la función coseno vamos a tener de esta forma. Entonces 0, igual vamos a ir marcando pi medios, pi y 2pi. Aquí va a ser menos pi medios, menos pi. ¿Ya? Ya, más o menos cómo va a ser. Esto también va en el eje y, va a ser de 1 hasta -1. ¿Ya? Esta sería esta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro gráfico? Así más o menos. Va a pasar por pi medios. ¿Ya? Entonces, la función coseno no pasa por el origen. ¿Ya? Ahora, podríamos hacer las otras funciones. Por ejemplo, la función cotangente. Entonces, su gráfico de esta, ¿cómo va a ser? Entonces, eje X, eje Y. Va a ser 0, va a ser pi medios, pi, 3 pi medios. Aquí va a ser menos pi medios, menos pi, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a ser su gráfico de esta? Por ejemplo, esta de aquí va a ir separando. ¿Ya? Entonces, el gráfico, por ejemplo, por el 0 va a pasar y va a ser así. Y nunca va a chocar a pi medios. En este caso, a menos pi medios tampoco, solo se va a aproximar. Ahora, para este intervalo, para pi, lo mismo. Entonces, los gráficos van a estar en 0, en pi. Esta, por ejemplo, va a ser así. Nunca va a chocar a pi medios, en este caso, a 3 pi medios. ¿Ya? Entonces, de esa forma va a ser. Está bien en este otro sentido. Ahora, la función tangente. Hemos hecho seno, coseno, cotangente, tangente. Entonces, en tangente va a ser su inversa de tangente. ¿Ya? Entonces, va a ser la inversa de tangente. Ya, entonces, su gráfico, ¿cómo va a ser? A ver, vamos a graficar. Ya, entonces vamos a tener, en este caso, 0, pi medios, pi, menos pi medios. Pi. Ahora va a ser, por ejemplo, tangente tenemos, y el cotangente es su inversa del tangente, entonces es su inversa nomás del cotangente. Entonces va a ser que va a pasar por el origen, pero en el otro sentido. En este caso va a ser así. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, es inversa nomás. Ya, ahora, ¿qué funciones más nos falta? La función secante. Para graficar este tipo de funciones cuando hacemos manual, lo que nos tenemos que dar son los valores de aquí. Y ya no hay que darse 0, 1, 2, entonces en este caso son las radianes. Entonces, pueden darse 0, menos pi, pi, y de ahí les va a generar los puntos para poder unir los gráficos. ¿Ya?
Entonces, en este caso, la función secante, su gráfico va a ser de esta forma. Y vamos a tener, en y va a ser desde 1 a -1. Y en x vamos a tener 0 y medios y 3 y medios, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en este sentido, lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser su gráfico de esto? Por ejemplo, su gráfico va a ser de esta forma. Aquí vamos a tener una parábola en 1, luego vamos a tener en pi, pero en negativo, hacia abajo, ¿sí? En menos pi. Así va a ser. ¿Ya? Ahora, el del cosecante de esto sería su inversa. Entonces, cuando es su inversa, entonces vamos a hacer, por ejemplo, la función cosecante de. Entonces, vamos a tener de 0 a pi medios. Entonces, en y va a ser desde 1 menos 1. Ya, entonces, tu gráfico, ¿cómo va a ser de esto? A ver, dense valores para poder graficar. Lo que tienen que dar es los valores de 0, pi medios. Ya, ¿cómo es su gráfico de esta función? Por ejemplo, como hemos dicho, es su inversa. Entonces, en este caso va a ser más o menos de esta forma. La bola vamos a tener en un medio, pi medios. Otro va a ser en menos pi medios. Y si aquí podríamos anotar 3 pi medios, entonces vamos a tener aquí. ¿Así? Y en menos 3 pi medios, menos pi medio, menos 3 pi medios, vamos a tener. ¿Ya? Entonces, estas son las funciones trigonométricas. Entonces, hay que saber graficar, o por lo menos hay que saber, digamos, cómo es su gráfico, qué forma tiene. ¿Ya? Entonces, para eso hay que repasar las tablitas de, ¿se llama? Las tablas para los grados. Entonces, cuando es de 0, de seno, digamos, seno de 30 grados, ¿a cuánto es? Seno de, o coseno de pi medio, digamos, coseno de pi. Entonces hay que ir recordando esa. Identidades trigonométricas igual, hay que ir repasando. ¿Ya? Entonces, toda es clase de funciones. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver en funciones? Entonces, para funciones hay que saber todo trigonometría. ¿Ya? Entonces, esto también nos va a ayudar para hacer las integrales, todas esas cosas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a anotar, por ejemplo, en funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Entonces, en este caso, las funciones trigonométricas sabemos. Entonces, por ejemplo, podría ser que x es igual a seno de x. Inversa de eso, ¿qué va a ser? Podríamos anotar inversa de esta forma, por ejemplo, a la -1 de x, esa puede ser su inversa, o también mayormente también está inscrito o denotado por al coseno, ¿no? Las inversas. Ya, esas serían de seno. Y de coseno, entonces puede estar escrita de inversa de coseno o arco coseno de x. ¿Ya? Entonces, esta parte vamos a utilizar más adelante. De tangente, inversa o arco tangente de x. De cosecante, arco
cosecante de x. De secante, por ejemplo, vamos a tener el último que es cotangente inversa. Ok. Esas son las inversas. Entonces, las inversas puede estar denotado de esta forma o de esta forma, ¿ya? Entonces, también hay que saber las funciones trigonométricas. Trigonométricas. Las trigonométricas sí sabemos, entonces faltaría las funciones hiperbólicas. Entonces, vamos a corregir esto. Las trigonométricas ya hemos hecho, nos faltarían las hiperbólicas. Ya. En las funciones hiperbólicas hay que saber también cómo están definidas, ¿ya? Cómo son las funciones. Por ejemplo, el seno hiperbólico, la función, esta función, entonces es lo mismo que e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces, esta sería el seno hiperbólico. El coseno hiperbólico es lo mismo, pero con signo positivo. ¿Eh? El tangente hiperbólico, e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. En este caso, ¿qué es? Si nosotros, esta por ejemplo era esta de aquí. Si yo reemplazo esto, por ejemplo, tangente a qué es igual cuando hacemos con tangente con secante. Tangente es secante sobre cosecante o sobre coseno, seno sobre coseno. En este caso, cuando hacemos con funciones hiperbólicas, va a ser lo mismo. Entonces, esta va a ser igual seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. ¿Ya? Entonces, a eso se deduce igual. Ya, la otra función que es cotangente hiperbólico, e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. ¿En esto qué es? Es la inversa de tangente. Entonces, esto es coseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x. Entonces, con la función secante hiperbólico de x va a ser 2 sobre e a la x más e a la menos x. Está reemplazando, por ejemplo, en este caso, esta tenemos que es positivo, es coseno. Si nosotros esto reemplazamos, 2 con 2 se nos va a simplificar y nos va a quedar 1 sobre coseno hiperbólico de x. ¿Ya? Ahora, el cosecante hiperbólico de x, 2 sobre e a la x menos e a la menos x. Entonces, en este caso, vamos a tener 1 sobre seno hiperbólico de x. Entonces, esas serían las funciones hiperbólicas. Entonces, hay que saber todo esto, hay que ir recordando para poder aplicar. Ya. De esto también podemos hacer las inversas, como hace rato, con las trigonométricas. En las hiperbólicas, eh, lo mismo podríamos denotar. En vez de seno hiperbólico inversa, entonces podríamos hacer arco seno hiperbólico. Entonces, de esa forma. Ya. Ahora, con las funciones de valor absoluto.